Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar acá, nuevo video de Frostburg y hoy vamos a estar hablando de un tema que estuvo saliendo mucho en los directos y de que estuvimos hablando mucho con suscriptores y demás, que es con respecto al juego, al loot y a eso que le está faltando al juego. Así que vamos a estar charlando de esto, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like. Vámonos para abajo. Bien gente, y estamos entrando acá entonces al juego, sabemos que van 2 semanas de temporada, sí, este lunes que pasó se cumplieron 2 semanas ya desde que salió la temporada, le quedan algo de 16, 17, sí, 17 días y 10 horas al juego y a la temporada mejor dicho, y sabemos que, o ya lo hablamos, que esto es una temporada de transición, sí, sabemos que Kefir está trabajando o sigue trabajando en el sur, una cadena de actualizaciones, bla 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 bla, y todo esto es una temporada de transición donde nos están regalando loot ciertamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pase de temporada nosotros lo podemos hacer en solitario, que los zombies tienen muy poca vida, es muy fácil, lo podemos hacer full PvE, porque sí, o sea, usas vallas comunes, 10 vallas rojas, sacas 3 semillas de esta, lo transformás, sacas 3 semillas de esta, lo transformás en brote de esto, puedes sacar la semilla que quieras por día, puedes ir las veces que quieras por día, puedes reiniciar la zona tranquilamente y te sacas, con que saques 5 brotes de esto por día, ya subís el pase de temporada, 150 puntos y listo, ¿sí? Obviamente que lo puedes hacer mucho, o sea, o en vez de sacar 5 puedes ir a zonas de PvP y pasarlo a brote y que sean valga más puntos y demás, pero es un gasto innecesario, ¿sí? Sabemos que tenemos las plantas venenosas en las zonas de farmeo, sabemos que tenemos PvP, si lo querés hacer así lo puedes hacer, lo vas a hacer más rápido, puedes hacer pase secundario y vas a estar teniendo más luz, ¿no? Pero sacando esa parte que es un extra, que es en zona PvP, este pase con 5 semillas de forma PvP y gastando muy poco conseguís todo esto que está acá, ¿sí? En la parte gratis, conseguís los trajes nuevos, conseguís las armas nuevas, conseguís sellos, marcas, conseguís un montón de cosas que, está bien, no es mucho, sí, traje morado, pero es bastante loot, ¿sí? Recuerden que estas cajas también te dan materiales, te dan puntos, sacás muchas cositas moradas, sacás arco de fuego, pues se acuerdan que antes el arco de fuego matar al golem y era totalmente difícil conseguir un arco de fuego y para ahí era lo mejor para PvP. Bueno, hoy en día obviamente que sigue siendo bueno, pero perdió mucho valor y te lo regalan así, toma en el pase de nivel 80, chao, te llévate un arco de fuego, ¿no? Entonces, como digo, regalan mucho loot. Si con pase premium, aún más todavía loot, aunque no te dan una montura asegurada, es un pase promedio, nivel bajo, ¿sí? Por decir una manera, no es gran cosa, no es que te llevas, bueno, te llevas un traje y los frascos y las armas nuevas, ¿no? Pero no es que te llevas muchas cosas interesantes, pero no está mal, ¿sí? Teniendo en cuenta de que pase es muy fácil. Ahora, ¿qué pasa? Hay mucha gente, sí, yo la verdad que ni lo probé ni lo compruebo. Hay mucha gente, confío en ellos y se van a enojar porque diga esto, pero hay mucha gente que va a zona familiar. ¿Por qué a zona familiar? Porque no te liberan con gente. La mayoría de la gente va en solitario. Hay mucha, y en familia no va nadie. Entonces, o no te o funciona mal y no te nivela con nadie. El tema es que vos entras con amigos y estás solo, ¿sí? Vos o tu familia, ¿no? Obviamente, si juegas en familia, estás con tu familia. Pero generalmente no aparece gente, sí, por más que sea PB. Recuerden que en solitario hay mucha gente que te puede robar la semilla, que te tira los zombies, bla, 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 bla. Entonces, acá eso no pasa. Está bien que los zombies tienen un poco más de vida. Al tener más vida, vas a gastar más armas para matarlos. Pero sabemos que podemos tirar terror, sabemos que podemos tirar clones y demás para evitar que tengan que matarlos y puedes trolearlos o con boleador y demás para poder así sacar la semilla y abrir los cofres. Igual, también lo que dicen es que matando zombies en esta zona, en familia, el loot es mayor, si el loot que dejan los zombies, puedes conseguir armas moradas, puedes conseguir sellos en los mismos cofres, el loot acá es mayor que en solitario y puedes sacar bastantes puntos, ¿sí? Y yo decía... está bien, listo. O sea, tenés que matar zombies que tienen más vida para sacar loot morado. Pero a mí la verdad que no me gusta el loot morado. No me interesa el loot morado hoy en día. Prefiero hacerlo acá. Mato 2, 3 zombies, saco 5 brotes, subo el pase de temporada y me llevo el loot morado que consigo acá y listo. ¿Para qué voy a estar queriendo farmear puntos acá? Pero es un punto de vista mío que yo ya tengo la mayoría de las clases al 4, ya soy nivel 131, o sea, no necesito, o sea, tengo, si vos mirás mi buzón, tenés arma de todos los colores, de 5 7 8 tenés traje morado, traje legendario, o sea, no necesito seguir farmeando puntos acá, si quiero vacío el buzón, te subo todas las clases al 4 y chao. No me llama la atención, yo lo que busco es que sea divertido o que me entretenga y la verdad que esto no me entretiene y no me parece divertido.
divertido, si es dinámica nueva o entretenido, capaz que los primeros 2 días, pero durante 28 días y 17 días que queda, ya la verdad que busco hacerlo lo más rápido posible. Entro 5 brotes y me voy a mi casa y a la mierda, ¿entendés? Entonces, ese es mi punto de vista. Y con respecto a lo que está por venir, ¿sí? Como digo, es una temporada de transición, es una temporada que están trabajando en el sur, en seguir ampliando esto y en la cadena de actualizaciones que si vemos la hoja de ruta que sacaron el año pasado, nosotros el año pasado vimos esto y nos imaginamos un montón de cosas y flashamos un montón de cosas y que pensamos que el juego iba a explotar y hoy en día ya casi que está todo lo que figura en esta hoja de ruta y el juego no explotó y al contrario está cada vez más plano, ¿no? Entonces, Tierra de Nadie ya salió el Cementerio del Barco, ya salió la zona nueva del coso. Festival de Invierno fue algo que pasó por la Navidad, una temporada. La caída del Alfheim es la zona nueva donde está todo este tema del reciclado y que estaba interesante, está bueno, pero los niveles 160 y demás. Y actualizaciones futuras es lo único que está faltando, que es donde habla de las tierras, la ciudad subterránea de los elfos oscuros. Esto todavía no vino y es lo que están trabajando y que se va a venir. Yo calculo que va a ser como un santuario, que va a ser una ciudad donde nosotros vamos a tener que entrar. Para mí va a ser PvE en familia, donde vamos a tener que matar a los alfares oscuros, donde vamos a tener que un sistema de intercambio como pasa en Odín, monedas, colgante, como quieran llamarlo, y vamos a estar pudiendo conseguir loot legendario. Eso es lo que yo creo o lo que yo espero, ¿sí? Un Odín nuevo, así como todos queremos el santuario de Thor. Bueno, un Odín nuevo, pero en el sur, que se llama una ciudad subterránea donde podamos conseguir loot morado, loot legendario gastando mucho morado, ¿no? Esto es lo que yo espero que salga pronto, que como digo, para mí va a ser como un castillo subterráneo, una ciudad subterránea y demás, ¿no? Fíjense acá, nueva región, frontera sur ya salió. Construcciones para craftear defensa de campamento ya salió. Recursos élficos 1 ya salió. Los enemigos elfos oscuros no salió, van a salir en esta ciudad. Tierras élficas ya salieron, en la temporada de Navidad ya salió. Sistema de mascota ya salió. Armas oscuras de los alfar, esas creo que no, porque son los mismos de coso. Armadura élfica están saliendo. Recursos élficos de 2, yo calculo que no salieron, porque hasta ahora que salieron solamente fueron los primeros, los únicos. Monturas elementales ya están. Nuevo enemigo, elfos caídos y aumento de nivel máximo. Sí, que eso ya está. Nosotros cuando vimos esto el año pasado nos imaginamos sistema de mascotas sin nivel máximo. Nos flashamos un montón de cosas y como digo, nada pasó desapercibido, ¿no? Con respecto a esta ciudad que yo digo, ciudad subterránea que está por salir en algún lugar de esta zona del sur, muchos se van a quejar y van a decir, pero necesitas ser distrito nivel 80, necesitas pasar el gran árbol, necesitas clases al 4. Y sí, gente, todo lo que sea nuevo, permanente, va a ser para gente veterana que lleva jugando este juego 2 años. Y, o sea, como hablábamos ayer en el directo, ¿no? Va a salir un santuario. O sea, imagínense que el día de mañana salga el santuario de Thor. Cruzamos los dedos y ojalá algún día pase. Yo dudo que pase, ¿no? Imaginen que salga el santuario de Thor, que está acá. No necesita distrito, no lo puedes ir, puedes estar en una zona de naranja y tranquilamente ir acá. No va a ser un santuario que, o yo espero que no sea un santuario que puedas ir con ropa de cuero, un traje de cuero y un arco maldito y que te pases el santuario de Thor. No, yo calculo que si meten el santuario de Thor va a ser un santuario difícil, que vas a necesitar clase del 4, que vas a necesitar ropa legendaria, que vas a necesitar mucho loot, mucho tiempo y que sea muy difícil. Yo espero que sea así, ya te digo, no creo que sea un santuario donde podamos ir desnudo con un arma legendaria y limpiar todo en 15 minutos. Espero que sea un santuario con muchas dificultades. Lo mismo que espero que pase en la ciudad subterránea acá abajo cuando salga, ¿no? Entonces la única diferencia es que acá te van a obligar a hacer nivel distrito 80 para pasar y acá es que si sale esto no vas a necesitar distrito, pero igual así todo sería algo difícil de hacerlo. Entonces, si sos nuevo jugador, obviamente te tenés que focalizar en la zona de farmeo, en Odín, subir el distrito, ir al norte, mejorar la base y todo eso. Obviamente que sí, sería lindo una zona que metan por acá que sea para todo, nivel bajo, nivel alto, zombies promedio, como pasa acá, ¿sí? Un zombies promedio o zombies nivelado a tu nivel de personaje, con recursos nuevos, y eso estaría bueno que haya una zona así que funcione como esto. Si son nivel altos, los zombies tienen más vida, si son nivel bajo, los zombies tienen menos vida, aparecen recursos nuevos, subir en banco de trabajo nuevo, muros nuevos, lo que vos quieras, pero que sea algo para todos, estaría interesante y me gustaría, ¿no? Pero obviamente que si hablamos de un santuario, de un Odín, de lo que fuese nuevo, tanto el de Thor o como la ciudad subterránea, va a ser para jugadores avanzados y con clases al 4 mínimo, creo yo, ¿no? Y no está mal.
Entonces, planteando todo esto de la hoja de ruta de la ciudad subterránea, del santuario de Thor, tengan en cuenta de que, como digo, o como dije al inicio, que esto nos están regalando todo esto, nos están regalando literalmente porque la temporada es muy fácil, lo único que tiene que hacer es entrar 10 minutos, cambiar las semillas por brote y ya te regalan todo eso. Tengan en cuenta de que el juego hoy en día todo lo que te regalan son las cosas viejas, ¿sí? Nosotros, o yo cuando empecé a jugar este juego, hacer Odín era sumamente difícil, con clase al uno, clase al 2. Hoy en día vas desnudo con clase al 4 en 5 minutos te limpias un montón de cosas. Obviamente que jugadores nuevos le va a costar. Lo mismo con el norte, cuando salió el norte con clase al 3, nivel 100 de personaje, con ropa morada era muy difícil. Hoy nivel 130, con ropa morada, legendaria, clase 4 o 5, lo hace sumamente rápido. ¿Sí? Lo mismo pasó en el sur. Cuando salió esto, al principio era imposible, después se hizo fácil y eso pasa con todo, ¿sí? Lo primero que sale, siempre algo sale, es muy difícil y después se va haciendo fácil con el tiempo. Lo mismo pasa ahora con el nivel 160. Yo hace 2 semanas que soy nivel 131 y una semana que soy nivel 131 y no puedo subir. ¿Por qué? Porque el Odín limpiamos ayer 4 veces y no nos da la bola de lava para subir de nivel 132. Una vez que subamos, necesita meteorito que solamente lo podemos sacar acá y es muy difícil de conseguir. Obviamente que esto es muy difícil hoy y el día de mañana, sí, imagínense que en esta zona pongamos acá meteorito, farmeando meteorito o hayan minas de meteorito alrededor del santuario, por decir una manera, ¿no? O alrededor de la ciudad haya meteorito por ahí. Seguramente el día de mañana va a ser más fácil conseguir meteorito y va a ser más fácil subir a nivel 160, pero van a estar cerca de sacar más niveles en el futuro. Estoy pensando, ¿no? Entonces lo que voy con esto es que obviamente que hoy en día las monedas de plata, el distrito, en mi época solamente podíamos hacer una misión y conseguir 20, 30 de plata con suerte por día. Hoy en día conseguís, subís un par de niveles, conseguís 100 monedas acá, vas a esto, sabes la misión, vas a la zona, te encontrás al ratero, vas al pase secundario, te dan moneda de plata, vas al cofre, al campamento norte, te dan moneda de plata, vas al campamento del sur, en todos lados hay moneda de plata hoy en día y se hace mucho más fácil. Entonces, como digo, hay cosas que se hacen más fácil para los nuevos jugadores para que si ustedes son activos y desean, van a llegar ahí arriba, ¿no? Pero a lo que yo voy o lo que yo quiero plantear con este video es esta encuesta que acabo de crear acá en el canal, que ya hay gente que está votando. Y recuerden dejar su like si votan. Y es un poco de qué, cómo querés que sea el juego, cómo preferís que sea el juego. Una zona que dé loot morado gastando poco, me refiero por ejemplo a la zona de temporada actual. Hay 50% que está votando eso. La temporada actual, vos vas a la temporada en 10 minutos, matás zombies, te llevas loot morado. ¿Para qué lo querés? Para subir clases, lo que fuese. A mí la verdad que no me llama la atención, pero al 50% sí le está llamando la atención. Segunda opción, una zona donde haya loot legendario gastando mucho morado. A esto me refiero al nuevo santuario, ya sea de Thor, la ciudad subterránea, donde sea algo muy difícil que tenga la posibilidad de conseguir colgantes, medallones, moneda, lo que vos quieras, y que eso te habilite a poder conseguir un cofre donde salga loot legendario. Pero para eso tenés que gastar mucho loot morado, tenés que matar zombies muy difícil y demás, ¿no? Entonces sería la opción número 2 esto. Una zona PvP sin loot. Lo que me refiero a una zona PvP sin loot es como una especie de torneo donde vos vas, puedes hacer 3 intentos por día, peleas contra otro jugador. Si ganaste das puntos, si perdés te sacan puntos, no te llevas la ropa, no te llevas el arma, solamente hacen el PvP y al final de temporada, 30, 60, 100 días, lo que vos quieras, hay un ranking y si vos jugaste antes 100 puntos, bueno, te llevas este premio, si llegaste a 200 puntos te llevas este premio y así un sistema de puntos en una recompensa final, pero vos el PvP de día a día no te llevas nada de loot en el momento, ¿no? Y última opción, una zona PvE sin loot, pero con mecánicas divertidas y desafíos. ¿Sí? A esto me refiero. No, por ejemplo, o sea, yo hoy en día estoy haciendo Odin y estoy haciendo fragua porque necesito las bolas de lava para subir de nivel. No lo hago porque me guste, no lo hago porque me entretiene, no lo hago porque las mecánicas sean difíciles. Al principio sí, hoy en día ya no me resulta un desafío y no me interesa. Entonces lo hago nada más que por un objetivo que es el loot o la bola de lava puntualmente, ¿sí? Entonces me refiero a una zona nueva que no importe que haya un loot final o que el loot final sea bueno o no, sino que lo hagamos porque lo podemos hacer en familia, lo podemos hacer en solitario, que tengan puzzle, que tenga desafíos, que tengamos que matar a un jefe, que para matarlo necesitemos hacer tal cosa y que
que juguemos por la diversión de la zona y no por el loot final, ¿se entiende lo que digo, no? Entonces, pequeña encuesta, quiero ver qué opinan ustedes acá abajo en comentarios, qué opinan de la temporada actual, de lo que está por venir, del santuario de Thor, de la ciudad subterránea y todo eso. Recuerden, esta noche, 21:30 en directo de RAF, seguimos avanzando en el modo historia, los espero, no les robo más tiempo, un abrazo grande, se cuidan, chau chau.